la gestión de la migración irregular en el país y por ende el hecho de la amnistía migratoria y cuál va a ser el actuar del Instituto Nacional de Migración. Agradecer también la presencia del secretario de Estado de la Presidencia, ministro Rodolfo Pastor, igual que la secretaria de los despachos de Derechos Humanos, la ministra Natalie Roque, y su subsecretaria Mirta Gutiérrez. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del Instituto Nacional de Migración, está implementando una gestión y una estrategia para todo el tema de las fronteras. Esta estrategia de gestión de fronteras se está aplicando desde 2022 y va dirigida a ofrecer asistencia humanitaria y mecanismos de protección internacional a los y las migrantes que se encuentran en tránsito en el país. Esto con un enfoque de derechos humanos, de género, de interés superior al niño, interseccionalidad y entre otros enfoques que estamos aplicando siguiendo el mandato de la presidenta de abordar la migración no como un tema solo de seguridad nacional, sino que como un tema humanista, no aplicando una política de contención, sino una política de protección a los migrantes. En el 2022, el Congreso Nacional, a través del decreto legislativo 42-2022, decretó una amnistía migratoria que entró en vigencia el 4 de agosto del 2022 hasta el 30 de noviembre, la primera, y que fue ampliada hasta el 31 de mayo del presente año, que fue el día de ayer. Esta amnistía lo que consiste es que se le exime del pago de la sanción administrativa a todos los migrantes que ingresen por punto no autorizado al país, para poder que no paguen una sanción administrativa que reconoce la Ley de Migración Extranjería, que equivale a casi $250, siendo la más alta de la región. Desde el 4 de agosto que entró en vigencia la amnistía migratoria, al 31 de mayo se han beneficiado 230.236 personas respecto a esta amnistía migratoria. A todas estas personas se les ha exonerado el pago de la sanción administrativa reconocido en nuestra Ley de Migración Extranjería. Esto pues dando un mensaje coherente con la visión de la presidenta del abordaje de la migración con un tema humano, con un tema de solidaridad. Y ante la situación de que se nos venció el día de ayer, el 31 de mayo, la última amnistía aprobada en el Congreso, el Instituto Nacional de Migración, a través de sus oficiales de derechos humanos, va a aplicar una identificación de los casos de mayor vulnerabilidad en los migrantes para todas aquellas personas que necesitan protección y todas aquellas personas que necesitan un grado de garantista del Estado de Honduras para poder proteger su derecho como migrantes. De esta forma, poder exonerarles del pago de la sanción administrativa a todos esos casos de mayor vulnerabilidad que se encuentren dentro de la zona oriente y sur del país, que son nuestros dos puntos de entrada con mayor flujo migratorio, en este caso el Departamento del Paraíso y el Departamento de Choluteca. Además, pues sabemos que el día de hoy el Congreso Nacional tiene una sesión a las 2 de la tarde e instamos a las diversas bancadas a que puedan llegar a esos consensos, a construir esos grandes consensos para poder aprobar esta amnistía migratoria para seguir beneficiando a miles de personas que se encuentren en esta ruta migratoria y se encuentran en gran estado de vulnerabilidad. Y manifestamos desde el Instituto Nacional de Migración una intención de seguir implementando lo planteado por la presidenta Xiomara Castro, de abordar la migración como un hecho social y de abordar la migración como un derecho humano. Muchas gracias de parte del Instituto. Ahora le cedería la palabra a la ministra de Derechos Humanos y posteriormente al ministro de la Presidencia. Gracias. Buenos días. Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos en acompañamiento total y de forma permanente al Instituto Nacional de Migración con indicaciones directas de la Presidencia de la República y como parte de este abordaje que ya bien mencionaba el director de Migración del fenómeno de la migración, de la movilidad humana de poblaciones en condición de vulnerabilidad como un derecho humano y desde un enfoque de derecho humano y derecho humanitario. El Instituto Nacional de Migración, el señor director, cuenta con todo nuestro acompañamiento. El resto de la conferencia acompañará a nuestra subsecretaria, que podrá ahondar en los aspectos técnicos de ser requerido que haremos en acompañamiento y que hemos hecho
desde el día 1 que comenzó la crisis que recibimos, la crisis de migrantes en la zona de Oriente, y que continúa de forma permanente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí para acompañar al ministro Alvarenga en este anuncio importante que lo que hace es reiterar la política humanista de la presidenta Xiomara Castro, que se enfoca en garantizar los derechos humanos de los seres humanos que están en Honduras. Y en ese sentido, Honduras sabemos que se ha convertido en un país de tránsito de migrantes, que tenemos un flujo muy importante que ha crecido de manera significativa en los últimos años y que hoy le representa a Honduras un reto de cómo administrar ese flujo de manera responsable y garantizando el respeto de los derechos humanos de esa población. Honduras es también un país emisor de migrantes y como nosotros exigimos y esperamos que se respete a nuestros migrantes, también queremos respetar el derecho de los migrantes de otros países que por aquí transitan. En ese sentido, preparamos la iniciativa del ministro Alvarenga y hacemos un llamado también a todas las bancadas de los distintos partidos políticos en el Congreso Nacional para que asuman esa responsabilidad de ser solidarios, de ser humanos con estos migrantes y que nos apoyen para lo antes posible tener mucho mayor certeza de cómo se les va a garantizar estos derechos. Por este tiempo, pues ya el ministro Alvarenga ha tomado la iniciativa y está garantizando que se respetará ese derecho. Sin embargo, necesitamos el apoyo y la responsabilidad solidaria de los congresistas en el Poder Legislativo para que esto se defina de una manera pues ya definitiva. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Bien, en este momento vamos a proceder también a... Se retira la ministra. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. La viceministra Mirta Gutiérrez nos va a acompañar y también nos va a dar unos aportes importantes, abogado Alvarenga, sobre cómo la Secretaría de Derechos Humanos también va a manejar esta situación de la migración irregular aquí en Honduras. Sí, muy buenos días a todos y todas, muchas gracias. Bueno, reiterar el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos y que ha planteado nuestra ministra Natalie Roque de un acompañamiento en todos los niveles, a nivel técnico, jurídico y además político al Instituto Nacional de Migración. Tendremos, por ejemplo, el acompañamiento a las zonas fronterizas donde van a estar estos flujos migratorios a partir de los días que se establezcan, y tendremos a las direcciones de la Secretaría de Derechos Humanos como la Dirección de Desplazados Internamente por Violencia, la Dirección de Conflictividad, la Dirección de Políticas Públicas y la Dirección de Convencionalidad Jurídica en campo, acompañando el trabajo que realizará el Instituto Nacional de Migración, no solamente para observar, sino que también para brindar asesoramiento en materia de derechos humanos de cómo será el proceso y de qué otras iniciativas se podrán realizar en conjunto con otras instituciones que significativamente necesitan aportar en esta parte, porque no solamente es el flujo migratorio, sino que también ver la diversidad, o en este caso el enfoque diferenciado a las distintas poblaciones que van a transitar, que son niños y niñas, mujeres en condiciones de vulnerabilidad, personas con discapacidad. Es decir, que debe de haber un abordaje y un acompañamiento muy fuerte de parte del gabinete de gobierno de nuestra presidenta para el Instituto de Migración en estos momentos. Gracias, viceministra. Vamos a proceder entonces a la ronda de preguntas por parte de los colegas. Estamos aquí con Eddie Romero de Suyapamé. Gracias, buenos días. Dos consultas. Sabemos la polarización que hay en el Congreso Nacional de no llevarse a cabo la sesión y que no se pueda ampliar esta amnistía. ¿Cómo quedaría? ¿Pagarían o no pagarían? Porque se habló de los grupos vulnerables, pero es una gran masa de migrantes. Y la segunda, sabemos que es una ampliación a una amnistía, pero ¿para cuándo las reformas a la ley de migración para en definitiva quitar este cobro? Gracias. Sí, nosotros ya tenemos un proyecto un paquete de reformas a la ley de migración extranjera para que sea de manera permanente, pero para eso se necesita hacer un trabajo previo en el Congreso Nacional.
para ver la disponibilidad y el lobby que se debe de hacer para tener la aceptación de hacer un paquete de reformas a la Ley de Migración y Extranjería que data de hace más de 20 años. Y el objetivo es actualizarla a nuestras nuevas realidades. Y respecto a la primera pregunta que hacía el periodista, nosotros estaremos aplicando, y conjunto a la Secretaría de Derechos Humanos, aplicando esas entrevistas de grados de vulnerabilidad para poder eximir a todas aquellas personas que vienen en extremo grado de vulnerabilidad del pago de la sanción administrativa, y esperando que pues, el Congreso Nacional pueda llegar a esos consensos y poder dar una respuesta respecto a la amnistía migratoria lo más pronto posible, y esperamos que sea el día de hoy que tengamos buenas noticias del Congreso. Gracias. Vamos con Alejandra Navarro de HCH. Gracias, buenos días. Bueno, ¿cuál es el papel que va a jugar este ente regulador luego de que Guatemala y Estados Unidos anunciaran ya un programa integral para la migración irregular? Respecto a las políticas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden, nosotros como Honduras estamos haciendo todo un abordaje de la migración de manera humanística e integral. Este tipo de medidas que están planteando Guatemala, de abrir un centro regional de procesamiento de solicitudes, mismas que deberán de ser negociadas entre ambos países. Sabemos también la dinámica del país hermano de Guatemala, que va a próximas elecciones, y vamos a ver cómo todavía se definen todas esas políticas y la operatividad de esas políticas que quiere implementar la administración Biden respecto al tema de la migración, pero darle el mensaje claro de que Honduras, y bajo el gobierno de la presidenta Xiomara, bajo su visión, vamos a mantener siempre una política de protección al migrante y no una política de contención. Bien, pasamos